Javier Milei corta la inflación a la mitad. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca del increíble trabajo que ha hecho Javier Milei en Argentina y cómo la inflación se ha reducido prácticamente a la mitad y esperamos que la inflación se siga reduciendo todavía más en este 2025, lo cual son muy buenas noticias para los argentinos, ¿no? Porque hay que recordar que la inflación es un impuesto escondido y que afecta normalmente más a las personas que menos tienen. Entonces el hecho de tener una inflación estable e inclusive mínima es uno de los primeros mandatos que debe tener todo este banco central de cualquier país, ¿no? Entonces, antes de ver eso, también vamos a platicar acerca de la crítica que ha habido acerca de cómo se ha logrado esto, ¿no? De que dicen, muchos dicen, sí, se logró la inflación, pero hay una crisis económica, etcétera, etcétera. También vamos a platicar de eso y vamos a ver más a detalle por qué esto no es cierto y por qué, inclusive si fuera cierto, sería algo bueno. Vamos a comenzar. Bueno, pues lo de la inflación, impresionante, tíos, ¿no? O sea, empezó la inflación con un 211%, cerró el 2023, que es una brutalidad. Insisto, creo que la gente no dimensiona esto, pero es comprar algo hoy que en un año cueste el triple. Es una locura, o sea, es imposible vivir así, ¿no? A ese ritmo. La verdad es que no sé cómo los argentinos han logrado mantener un estilo de vida así, porque inclusive para nosotros los mexicanos que no tenemos tanta inflación, pero ver una inflación del 10% afecta bastante a nuestra economía, ¿no? Entonces ver lo de Argentina es algo increíble y la verdad, lamentable, ¿no? Esperemos que las cosas sigan saliendo bien y que la verdad se pueda solucionar este problema, más que nada por el bien de todos los argentinos, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es ver cómo hubo un repunte inicial, ¿no? Como, de hecho, si veíamos la inflación en abril, parecía que estaba subiendo todavía más. Y eso lo platicamos mucho en el canal porque le hemos dado seguimiento a todo lo que ha hecho Milei y cómo ha ido afectando su política económica. Y una de las cosas principales que hizo Milei fue quitar los subsidios, ¿no? Y quitar los subsidios generó obviamente un montón de inflación, pero también es algo bueno a largo plazo. Porque es una tontería el subsidio si te lo pones a pensar. O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La gasolina sube al triple el día de mañana, pero México decide subsidiarla, ¿no? Entonces, el precio real de la gasolina se queda igual. Entonces, no hubo inflación. Ok, pero la realidad es que no haya habido inflación, es que está subsidiada. ¿Qué significa eso? Que el gobierno con el mismo dinero que está generando los impuestos lo está utilizando para pagar la diferencia de precios y para que a ti no te afecte como consumidor. Pero la realidad es que sí hubo inflación, simple y sencillamente no se reporta así porque es una manera que tiene el gobierno de tapar la inflación mediante subsidios. Ahora, subsidios de transporte hay muchos tipos, ¿no? Pero ahora el tema es que esto no es beneficioso a largo plazo porque ese dinero que se está utilizando para enmascarar esta inflación que no se va a ir simplemente porque se subsidie, es dinero que se pudo haber gastado a lo mejor en mejorar la carretera, a lo mejor en construir un hospital, a lo mejor en mejorar la educación, ¿no? Entonces, todo tiene un costo de oportunidad y es importante comprender eso. Sin mencionar que si estás como en el caso de Argentina, que estás gastando más dinero del que tenías, pues este dinero tenía que salir de más deuda, cada vez generaba más intereses, cada vez generaba más pérdida y se están metiendo realmente en una espiral de deuda que si Milei no hubiera tomado las medidas que tomó, muy probablemente la situación hubiera sido completamente diferente y en unos años estaríamos hablando de una hiperinflación, ¿no? Porque no era sostenible lo que estaban haciendo. Ahora, interesante lo que ha hecho Milei, bastante buenas políticas, en mi opinión, es una política libertaria, basada principalmente en la economía austriaca, que creo que es la que mejor funciona, porque a largo plazo entiende que el gobierno no debe de meterse tanto en los mercados, ¿no? eh, que creo que es un principio por el que debemos de vivir, no solo en los mercados, sino en general, el gobierno debe dejar al ciudadano hacer, o sea, vivir con libertad, ¿no? Al fin y al cabo, obviamente hay temas en los que sí debe entrar el gobierno, como son temas de seguridad, obviamente la legislación, ver que se cumplan las reglas, ver que no hagan trampas, que no haga, debería de ver que no haya corrupción, obviamente sabemos que no es así, etcétera, ¿no? Eh, y dependiendo de tu visión, pues puede haber otras cosas. Por ejemplo, en mi opinión personal, que esa es mi opinión personal, en sí el gobierno debe tener un safe net en temas de salud para que si por alguna razón una persona no puede pagar un tratamiento, pues el gobierno lo pague, ¿no? Esto no sucede al día de hoy, porque bueno, sí existe el IMSS en México, pero sabemos que es una vacilada, te dan cita 6 meses después, ya estás muerto, y lo he visto en varias ocasiones de primera mano. No lo estoy inventando, no lo estoy sacando. Eh, de
periodistas, etcétera. No lo estoy sacando de varias ocasiones que personas que conozco han ido y han tenido un servicio, la verdad, bastante lamentable, ¿no? Lamentable completamente. Pero bueno, es otro tema. Ahora, lo interesante aquí es ver que a pesar de la inflación ha bajado bastante y esperamos que 2025 sea lo mismo, hay una fuerte crítica que dice, no, sí lo ha logrado, pero porque hay una recesión económica. Y ahorita vamos a ver los datos de la economía, pero antes de verlos quiero que entiendan algo. Inclusive si hubiese una recesión económica, es un dolor a corto plazo que se tiene que aguantar para poder tener un beneficio a largo plazo, ¿no? Y hay que entender también, que este es un consejo de vida, las cosas así funcionan, señores. Vamos a poner un ejemplo, quieres ir al gym para tener mejor salud, para verte mejor, para tener más confianza en ti mismo, lo que quieras, vas a tener un dolor a largo plazo porque a lo mejor te vas a tener que levantar temprano, vas a tener que estar 1 o 2 horas en el gym cada 3 días o lo que fuese. Además de eso te van a doler los músculos después del ejercicio, etcétera. Pero vas a tener un beneficio a largo plazo. Mismo caso si estás haciendo una dieta, oye, pues no voy a tener, a corto plazo voy a tener dolor entre comillas porque no voy a poder comer la comida que me gusta, los dulces que me gustan, los postres, etcétera. Voy a tener que comer a lo mejor ensaladas, etcétera, ¿no? Pero a largo plazo genera igual un beneficio en tu cuerpo, ¿no? Entonces hay que entender que es muy complicado que puedas tener un beneficio a corto plazo y a largo plazo al mismo tiempo, ¿no? Normalmente involucra un sacrificio a corto plazo para obtener un beneficio a largo plazo y también funciona al revés, ¿no? Si tienes un beneficio a corto plazo, normalmente tienes algo malo a largo plazo. Por ejemplo, vamos a darle la vuelta. Si yo quiero comerme todos los pasteles el día de hoy y todos los postres que quiera, pues sí, voy a tener un beneficio a corto plazo porque voy a estar feliz de que comí todo lo que quería. Pero a largo plazo va a repercutir en mi salud, ¿no? Entonces, normalmente van uno en contra del otro, ¿no? Es muy complicado tener los dos, ¿no? Y hay un dicho en economía que lo dice bastante, ¿no? Que es no puedes tener tu pastel y comértelo también, que básicamente se refiere a eso, no puedes tener los beneficios a corto y a largo plazo, ¿no? Siempre tienes que seleccionar unos y normalmente la gente exitosa sabe sacrificar el corto plazo para un beneficio mayor a largo plazo, ¿no? Las inversiones son exactamente lo mismo, señores. Tú estás sacrificando tu capital en el sentido de que a lo mejor en lugar de comprarte ese nuevo iPhone, en lugar de comprarte ese nuevo Apple Watch, esa nueva Mac o lo que fuese ese nuevo coche, lo estás destinando a invertirlo, a no tener acceso a ese capital por un periodo determinado de años, con el objetivo de que en tantos años tengas mayor capital y mayor poder adquisitivo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y podemos darle la vuelta también. Podemos decir que si yo me compro todo lo que quiero, ¿no? La ropa nueva, el iPhone nuevo, el coche nuevo y no ahorro ni invierto nada, pues sí, estoy teniendo un beneficio a corto plazo, pero a largo plazo van a haber consecuencias, ¿no? Entonces, esto, señores, siempre es así. Ahora vamos a ver cómo está la economía en Argentina, ¿no? Para ver si es cierto. Y mira, para empezar, aclarar que inclusive con la inflación que tenían desmedida, ya estaban en problemas económicos, porque vean cómo estuvo 2022 y 2023. Específicamente, 2022 cerró con 2 trimestres en crecimiento negativo, que podríamos decir que es la definición de una recesión. Luego hubo el primer trimestre de 2023 empezó bien, luego otra caída, luego bien, luego otra caída. Entonces tampoco podemos decir o sea, que la economía en Argentina estaba bien, aún con la inflación, ¿no? Y vamos a decir esto, a pesar de los esfuerzos de Milei para combatir la inflación y digamos que pudieron haber generado un decrecimiento económico, no ha sido tanto así, ¿ok? Sí, a principios de 2024 hubo un decrecimiento del 2.5% y en segundo trimestre también 1.7%, lo cual, insisto, técnicamente podríamos decir que es una recesión, pero vean cómo estuvo los datos en el tercer trimestre, una recuperación del 3.9%. No se ha recuperado todo lo que se perdió en los primeros 2 trimestres, pero tampoco se ha perdido tanto, ¿no? O sea, si lo podemos ver a largo plazo, vamos a decir, a lo mejor, dependiendo del cuarto trimestre, Argentina termina con un crecimiento negativo, sí, pero va a ser del 1 al 2%, no va a ser algo tan significativo, lo cual obviamente es beneficioso porque es un sacrificio que se está haciendo a corto plazo, que no está tan mal tampoco y que va a ayudar bastante a poder combatir la inflación. Y yo espero que el crecimiento económico en Argentina inclusive empiece a acelerar de manera significativa gracias a la desregulación que ha estado viendo, ¿no? Yo creo que esto va a ayudar a que otras empresas puedan entrar, como Amazon, etcétera, al mercado argentino y esto va a generar un boom económico bastante interesante. Vamos a ver si pasa, pero yo creo que 2025 va a ser un año radical para Argentina en el sentido de que vamos a ver una inflación aún menor, ¿ok? Y aunado a esto, un crecimiento económico. No sé de cuánto, no sé si va a ser un crecimiento significativo, pero sí va a haber un crecimiento económico. Ahora, con temas de la inflación, ya gracias a Dios están en el 100%, sigue siendo bastante, estamos hablando de que en un año se duplica el valor de las cosas, pero
si vemos la inflación mes a mes, nos damos cuenta que la tendencia ha sido muy, muy buena, ¿no? Específicamente a partir de mayo ha ido en decadencia, y el último mes, que fue diciembre, que normalmente tradicionalmente hay una inflación un poquito más elevada, porque hay una actividad económica también más elevada por las fiestas, pues podemos decir que un 2.7%, si se mantiene este nivel mes a mes y lo anualizamos, estaríamos hablando de aproximadamente un 30% de inflación, ¿no? Anual, lo cual sería buenísimo. Estaríamos hablando de que Argentina pasaría de este bueno, no lo tenemos acá, pero del 100% que habíamos visto de inflación a una inflación ya cerrando 2025 del 30%, inclusive menos, ¿no? Que sería grandioso. Obviamente todavía sigue habiendo sería bastante inflación, pero que señores, para el progreso que se está viendo sería algo excepcional, ¿no? Entonces, vamos a ver si las cosas siguen así. Yo creo, y les he dicho varias veces en el canal, que lo que está haciendo Milei es algo sumamente interesante, porque es uno de los primeros presidentes que ha podido poner a prueba toda la teoría económica austriaca, ¿no? Que es una teoría económica muy interesante porque está basada en el sentido común, ¿no? O sea, tú la lees y dices, sí, tiene sentido, ¿no? O sea, es algo como que hasta lógico, ¿no? Que dices, sí, se me hace completamente lógico, en lugar de, de otras corrientes económicas que son más abstractas y dices, bueno, sí pasa esto, pero no, pero sí, o sea, y se vuelve un relajo. La teoría económica austríaca se me hace bastante lógica, bastante basada en el sentido común y por eso creo que puede funcionar. Vamos a ver qué es lo que hace Milei. Obviamente heredó un paquete complicado, pero insisto, yo creo que esto va a ser bastante bueno y no se les haga raro ver un 2025 como uno de los mejores años para Argentina, ¿no? En temas de inflación y en temas de crecimiento económico. Pero bueno, todo por el video de hoy. Le vamos a seguir dando seguimiento, como siempre, vamos a seguir viendo el progreso que hace Milei en Argentina y nos vemos en el próximo.